Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Álgebra Superior 2. Pues vamos a seguir viendo ejemplos de monoides. Ahorita pues vamos a ver, para mí, ejemplos interesantes, ¿no? Sobre monoides. Entonces, a ver qué les parece a ustedes. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces con eso. Entonces, sea omega un conjunto arbitrario, ¿no? Un conjunto arbitrario. Y pues como todos pues sabemos, la potencia pues es el conjunto y P de X es el conjunto de todos los conjuntos, ¿no? De todos los conjuntos de omega. Uh-huh. Perdón, de todos los subconjuntos. Uh-huh. De todos, ya decía yo que algo me había equivocado. De todos los subconjuntos. De todos los subconjuntos de omega. Uh-huh. Ahora, pues entonces para el primer ejemplo, bueno, en base a este, vamos a considerar primero sean A, B y C, pues elementos, ¿no? De la potencia de omega, es decir, que A, B y C pues son subconjuntos, ¿no? De omega. Entonces, pues, todos conocemos las propiedades de la intersección, ¿no? De conjuntos, la intersección común y corriente, ¿no? De conjuntos y de la unión. En este caso, primero vamos a considerar la intersección. Entonces voy a ponerlo, ¿no? Entonces, por las propiedades de intersección, de la intersección, ¿no? De conjuntos. Sabemos que se tiene la asociatividad, ¿no? Se tiene de esta manera, ¿no? O sea, si tenemos esos tres subconjuntos de omega, tenemos que para esos tres se cumple esto, ¿no? Que la intersección es asociativa, ¿no? Es lo mismo que asociar así. Uh-huh. Incluso también demostramos por ahí también, ¿no? En las propiedades de la intersección, no sé si lo hicieron, que A intersección B es igual a B intersección con A. Uh-huh. O sea, hasta conmuta, ¿no? Pero bueno, en este caso solo consideremos la asociatividad y también que bueno, es asociativa y también tenemos que A intersección omega es igual a para todo A subconjunto de omega, uh-huh. Es decir, para todo A en la potencia de omega. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos el monoide conmutativo. Por lo tanto, tenemos el monoide conmutativo, que es ¿no? Es la potencia de omega con la intersección y con omega. Uh-huh. Que omega pues vendría siendo como el neutro, uh-huh. Ya que esto va a suceder para todo subconjunto de omega, ¿sí? Entonces tenemos el monoide conmutativo. Recuerden, es semigrupo si solo se cumple la asociatividad, pero también en este caso pues se cumple que existe un neutro, ¿no? Entonces, si existe un neutro,
es un monoide. Además de que, como lo resalté hace rato, la conmutatividad pues cumple esto, ¿no? Que A intersección B pues es lo mismo que B intersección A. Por eso digo que es un monoide conmutativo. Ahora, también lo respectivo a por las propiedades ahora para la unión, por las propiedades de la unión de conjuntos. Este sería el ejemplo 2, ¿no? Este sería el 2. Por las propiedades de la unión de conjuntos, se tiene que, o sea, lo mismo, ¿no? Que si tenemos, pues, 3 subconjuntos de omega, entonces, ¿qué va a pasar? Pues también es asociativa, ¿no? Se tiene que A unión B unión C, pues es igual a unión B unión C. Además de que sabemos que A unión B pues es igual a B unión A. Y bueno, y también sabemos y tenemos que vacío unión con cualquier elemento, cualquier subconjunto, perdón, pues es igual al mismo, ¿no? Entonces tenemos el monoide conmutativo, ¿no? Monoide conmutativo, que pues lo vamos a denotar de esta manera, ¿no? Como es la potencia que son todos los subconjuntos de omega, la operación que en este caso es la unión, y el neutro, que en este caso pues es el vacío. Entonces tenemos ahí dos monoides interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otro ejemplo que vamos a ver, otros ejemplos, es el siguiente, que va a ser con las matrices cuadradas, por ejemplo, de n, más bien las matrices cuadradas de n por n, ¿no? De n renglones por n columnas. Entonces, ejemplo 3, vamos a considerar a las matrices cuadradas de n por n con coeficientes en los reales, con la suma y el neutro que vamos a denotar de esta manera. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que esa va a ser la matriz que en todas sus entradas tiene 0. Este sistema algebraico o esta estructura algebraica es un monoide con elemento neutro. De hecho es un monoide conmutativo. Un monoide conmutativo, ¿no? Con elemento neutro. La matriz nula pues es 0, 0, 0, ¿no? 0, 0. Es de n por n. N renglones por n columnas. Y entonces, bueno, y también tenemos el otro ejemplo, ¿no? Este es con la suma de matrices, ¿no? La suma de matrices que ya conocemos. Y este segundo ejemplo, pues es igual con las matrices cuadradas de n por n con coeficientes en los reales. Pero en este caso vamos a considerar el producto de matrices y la matriz identidad. Este es un monoide no conmutativo, ¿no? Es un monoide. Un monoide no conmutativo. No conmutativo con elemento neutro. Elemento neutro. E
igual a ¿qué? 1, y todo esto va a ser ceros, 0, aquí 0, y todo esto 1, ¿no? En la diagonal todos son unos, ¿no? Y todo lo demás son ceros. Ese va a ser nuestro elemento neutro, ¿no? En las matrices cuadradas de n por n. Ajá. Con coeficientes en los reales. Y pues bueno, ¿de dónde podemos demostrar que estos son monoides efectivamente? Pues de las propiedades de la suma y el producto. En de las propiedades de suma y de producto en las matrices cuadradas. Bueno, entonces vamos a lo que sigue. Sí, ejemplo 4. Este ejemplo también está interesante. En este ejemplo vamos a considerar, por ejemplo, vamos a ver, 4. Pues sea n un natural. Y bueno, sea nz, pues va a ser el conjunto de todos los enteros, los n por m que van a ser enteros, tales que m está en z. Entonces, un conjunto de números enteros es es un conjunto de números enteros divisibles por n. Ahora, se tiene que nz con la operación binaria suma y el 0 que conocemos, el 0 común de z, es un monoide. De hecho, es un monoide conmutativo, ¿no? Monoide conmutativo. Pues el neutro va a ser el entero z, 0, perdón, el entero 0. Ahora, es digamos que si consideramos n mayor que 1, se tiene que nz con el producto nada más, así, producto que conocemos entre enteros, ¿no? Es un semigrupo. Creo que ejemplos de semigrupos no habíamos visto, muchos. Entonces, pues este es un ejemplo, ¿no? De semigrupo. Un ejemplo un tanto a lo mejor elaborado, pero al final pues es un ejemplo válido, ¿no? De un semigrupo. Ya que pues nada más tenemos la asociatividad, ¿no? No tenemos un elemento neutro. Ya que es el producto habitual, ¿no? Entre enteros. Entonces vamos a la siguiente definición. Vamos a la siguiente definición. A ver, definición. De lo que va a ser o sea, si ya tenemos lo que es un semigrupo, ya lo definimos y ya definimos lo que es también un monoide, ¿no? Entonces como que uno se puede uno preguntar como qué pasaría con con subconjuntos
que sean cerrados con la misma operación. O sea, ya tenemos, por ejemplo, un monoide, ¿no? O bueno, sí, un monoide, con una operación binaria, ¿no? Y el neutro, ¿no? Ya tenemos ahí nuestro monoide. Y luego, ¿qué nos podríamos preguntar? ¿Qué sucede si tenemos, por ejemplo, un M', que es subconjunto de M, ¿no? Y que si tomamos, por ejemplo, si tomamos elementos de dos elementos en este M', tal que al operarlos, por ejemplo, vuelvan a quedar, vuelvan a quedar dentro de M, ¿no? Nos podríamos preguntar entonces o sea, como que nos podemos preguntar si la estructura restringida a o más bien la estructura en este subconjunto de M, también va a generar un monoide o un semigrupo, ¿no? Entonces es a lo que voy, ¿no? Ya que tenemos ya definimos lo que es un monoide y un semigrupo y un monoide, pues nos vamos a preguntar por las subestructuras, ¿no? Que van a ser precisamente con subconjuntos, ¿no? Que también van a, bueno, que ahí van a tener que cumplir ciertas propiedades para que tengan la calidad de ser submonoides, ¿no? O subsemigrupos. Entonces eso es a lo que voy, ¿no? De hecho, pues es como que hasta, no sé si natural, ¿no? De cierta manera, preguntarse, ¿no? Por las subestructuras o por los subconjuntos y ver que efectivamente formen una subestructura, ¿no? O un subsistema del sistema algebraico que ya estamos considerando, ¿no? Entonces, definición. Y pues sea ese un conjunto. Vamos a dar dos definiciones, más bien. Dos, ¿no? Definiciones, entonces le pongo definiciones y la 1, ¿no? La 1. Sea ese un conjunto. Y asterisco, una operación, ¿no? Una operación. Obviamente una operación arbitraria, ¿no? Una operación binaria, ¿no? Binaria. Una operación binaria en ese, tal que ese con la operación binaria es un semigrupo, ¿no? Es un semigrupo. Es un semigrupo. Bueno, entonces a lo que vamos, ¿no? Si S' es subconjunto de S, entonces S' se llama semigrupo. Se llama semigrupo. Más bien, S' se llama subsemigrupo, ¿no? Porque es lo que estamos definiendo. Subestructuras de una estructura ya dada, ¿no? Entonces se llama subsemigrupo. Uh-huh. Uh-huh. Si X operado con Y se queda en S' para todo XY en S'. Uh-huh. Donde esta operación pues es la operación definida en S. Uh-huh. Entonces, si él con esa operación, además de que los elementos que vayamos tomando, o sea que es, como podemos decir que es cerrado, ¿no? Bajo esa operación, además de cumplir también pues que es asociativa, ¿no? La operación es asociativa. Entonces, ese subconjunto con la misma operación forma una subestructura que llamamos semigrupo, ¿no? Y la definición 2, o lo que
lo respectivo a los monoides, entonces sea M, ¿no? Un conjunto también. Y pues asterisco en general pues es una operación definida en M, ¿no? Definida en M. Tal que con la operación, pues es un monoide, ¿no? Es un monoide. Y pues sea M', un subconjunto de M, ¿sí? Entonces M se llama submonoide. Se llama submonoide. Pues si M es cerrado, ¿no? Bajo respecto a la operación. Y contiene el elemento unidad, es decir, si X, Y están en M', para todo X, Y en M', y además E, que es el neutro, ¿no? Aquí me faltó. Es el neutro. Debe estar también en M', ¿no? Entonces, ya tenemos un monoide en este caso, en el caso 2, un conjunto, tenemos un monoide, y si hay un subconjunto de M que también cumple ser cerrado bajo la operación, que aquí no se ve muy bien. Ajá. Para todo, o sea, si es cerrado bajo la operación y además contiene al neutro, entonces también este es un submonoide, ¿no? Pues lo podemos denotar M' con la operación y E. Uh-huh. Bien. Aún nos falta. Y pues bueno, vamos a ver ejemplos, ¿no? Déjenme entonces borrar esto y vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de esto. Y pues bueno, ya sabemos o ya vimos que NZ con producto es un semigrupo, ¿no? Es un semigrupo. Pero pues este es un semigrupo en Z con el producto. Y NZ con más y el elemento neutro 0 es un submonoide, ¿no? Es un submonoide. Bueno, aquí es un subsemigrupo, ¿no? Sub semigrupo. Y este es un submonoide. En Z, ¿no? Con la suma y el elemento neutro, pues que es el 0. Y bueno, vamos a ver entonces ahora lo que vamos a llamar asociatividad generalizada. Bueno, en este caso, algo que a lo mejor, nada más por anotarlo, pues NZ, ¿no? Es un subconjunto. Entonces cumple las dos, ¿no? Ser subconjunto y además que él mismo, bajo la operación definida, es cerrado, ¿no? Entonces ya, ¿no? Ahí son subestructuras, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Se va a llamar el subtema asociatividad.
asociatividad generalizada. Y bueno, entonces tenemos sea X, donde pues X es un conjunto y este punto pues es vamos a decir que es el producto, ¿no? O bueno, en general pues es una operación binaria, ¿no? Arbitraria, ¿no? Entonces voy a ponerlo así, ¿no? Sea con estructura algebraica, o más bien una estructura algebraica, arbitraria, con operación binaria, ¿no? Con operación binaria. Este punto, ¿no? Entonces, decimos que al operar, bueno, más bien recordemos que al operar, podemos denotarlo como, al operar dos elementos, por ejemplo, si X, Y están en X, los podemos denotar como X por Y, o como simplemente XY, ¿no? En algunas ocasiones, pues, usaremos esta, ¿no? X.Y o XY, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sean X1 hasta Xn, una sucesión ordenada, ¿no? Una sucesión ordenada de elementos de X. Entonces, sin cambiar el orden, porque no sabemos que la operación binaria sea conmutativa, podemos escribir, ¿no? De muchos modos. Podemos formar de muchos modos el producto de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos, no sé, x1, x2, la única forma de ordenarlo, por ejemplo, en este caso, para n igual a 2, sería pues x1 por x2, ¿no? Para n igual a 3, vamos a tener, ¿no? x1 por x2 por x3, ¿no? Esa sería una manera y la otra manera sería x1 por x2 por x3, ¿no? Son las dos maneras de asociarlos, ¿no? Y conforme vamos aumentando de elementos, pues vamos a encontrar más maneras de asociarlos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 4 elementos, entonces ahí sí ya vamos a tener, bueno, lo voy a poner igual aquí, nada más que voy a borrar para que me quepa bien. Para n igual a 4, o sea, vamos a tener x1, x2, x3, x4, y los podemos asociar, pues, como x1 por x2 por x3 por x4, ¿no? Esa sería una manera. Entonces, luego otra manera sería x1 por x2 por x3, y esto por x4, ¿no? Esa sería otra manera. Otra manera sería x1, esto por x2 por x3 por x4. Otra manera sería x1. Como ven, pues ya se va haciendo un bastante, ¿no? Por x2 por x esto por x3 por x4. Y otra manera, la última, sería x1 por x2 por x3 por x4, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 maneras, ¿no?
5 maneras. Para n igual a 3, más bien, bueno, para n igual a 2 tengo una manera. Para n igual a 3 es 2 maneras. Para n igual a 4 pues ya tengo 5 maneras, ¿no? Entonces esto es como que se va haciendo bastante largo, ¿no? Conforme vayamos considerando más elementos. De hecho hay un teorema con respecto a esto, pero que lo quiero, bueno, quiero demostrarlo, quiero ponerlo hasta que tengamos un poco más de teoría, para que no sea tan confuso, ¿no? Por lo pronto, vamos a ver lo que son pues, los elementos invertibles, ¿no? Elementos invertibles. Más o menos tenemos una idea, ¿no? Ya consideramos, por ejemplo, z, ¿no? Los números enteros con la suma y el cero, ¿no? Ese es un dijimos que era, ¿es un monoide o un monoide? Ah, sí, es un monoide, ¿no? Pero a lo que iba, ¿cuál es el que iba? Quiero ver ejemplos de... Bueno, sí, en este caso, ¿no? Si tenemos dos enteros, A y B en Z, o bueno, no sé, un entero más bien, perdón. Cualquier entero, ¿no? O un entero, lo voy a poner así. Entonces, pues Z más 0, pues es igual a Z, ¿no? Que es igual a 0 más Z. Ese es, digamos que en este caso un elemento neutro. Pero un elemento invertible va a ser, es que cómo podría ponerlo. No, yo creo que mejor lo voy haciendo. Y ahorita que ya veamos, que veamos más, bueno, que veamos la definición incluso, pues ya veremos ejemplos, ¿no? De hecho lo voy a poner aquí. Entonces sea M con una operación binaria y un elemento neutro. Un monoide, ¿no? Un monoide. Y entonces el elemento, bueno, si A está en M, ¿no? Es un elemento de M. Se dice o se llama, no sé. Se dice que A es invertible. Se dice que A es invertible. Si se halla, ¿no? Si se halla o se encuentra un elemento B en M, tal que ¿qué? Tal que AB es igual a E y eso es igual a BA, ¿no? Sí, tal vez en los enteros a lo mejor con la suma, así como lo había pensado, no funciona, ¿no? En los racionales, bueno, en los reales, por ejemplo, pues ahí sí, ¿no? Ya sabemos que si multiplicamos, que si tenemos un número distinto de 0, pues siempre podemos encontrar su inverso, ¿no? De tal manera que el número ese por el inverso, pues nos va a dar la unidad, ¿no? En este caso, bueno, esto es a lo que le vamos a llamar un elemento invertible. Invertible. O que tiene inverso. Bueno, también en este caso, pues como B estaría haciendo, el inverso sería A, ¿no? Pues B sería también invertible, ¿no? Ahora, si también A por B' es igual a E, igual a B' por A,
Entonces tenemos que B' es igual a E por B', pero E E es igual por esto de aquí, pues a A por B, ¿no? Por B', y eso es igual a A por B', que pues eso es igual, si esto sería igual a B, más bien aquí no sé si cometí un error, B', sí, aquí cometí un error, más bien es B por A por B', y ahora sí esto es B por AB', pero sabíamos que AB' es E, entonces esto es B por E, ¿no? Que es igual a B. Por lo tanto, tenemos que B' es igual a B. Es pues cumple ser único, ¿no? Entonces podemos hablar simplemente del elemento inverso, pues como que si A es el elemento de M, su inverso lo denotamos por A la menos 1. Bueno, ¿qué más iba a decirles? Ajá. Hay algunas propiedades, ¿no? Que vamos a ver sobre esto. Una de las cuales, pues yo creo que ya más o menos la conocen. Pero bueno, lo voy a poner. A ver, lo voy a poner. Se tiene también que el inverso de A la menos 1, pues es A la menos 1 a la menos 1, ¿no? Es decir, A. Y no porque multiplique estas potencias, ¿no? Sino por la definición de inverso. Porque pues sabemos que A por A la menos 1 es igual a E, y A la menos 1 por A, pues también, ¿no? Es igual al neutro. Por eso se tiene esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos en realidad es que A es igual a la menos 1, a la menos 1, ¿no? No hay ninguna multiplicación de exponentes aquí. Nada de eso. Bien. Ahora, el concepto de elemento invertible de un monoide, pues sirve para generalizar el concepto de matriz invertible en el monoide multiplicativo, ¿no? Como les decía, las matrices, pues, cuadradas, con elementos en los reales, con la unidad, perdón, con la multiplicación de matrices y con la matriz identidad, ¿no? Que la matriz identidad, bueno, ya la había puesto, pero es esta, ¿no? Es 1 y todo esto, bueno, aquí van ceros, ¿no? Puro 0, 0, aquí puros unos hasta acá, ¿no? Esa es la matriz identidad. Entonces, el concepto de elemento invertible que acabamos de ver de un monoide sirve para generalizar el concepto de matriz invertible, ¿no? En el monoide multiplicativo. Este monoide, ¿no? Multiplicativo. Bien. A ver cómo vamos de tiempo. Para ver si me da tiempo de hacer lo siguiente. Bueno, tal vez ya lo siguiente lo hago en la siguiente sesión. La próxima sesión, perdón. Vamos a seguir considerando aspectos, ¿no? De lo que son los elementos invertibles. Y un teorema que quiero demostrar, ¿no? Que les mencioné por ahí, en una parte ahorita, sobre la generalización de la asociatividad, ¿no? Entonces, eso vamos a ver la siguiente sesión. Pues gracias por su atención. Si todo va bien, nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.
Gracias.